Bueno, ahora veamos un poco de historia sobre esta fecha en que se conmemora al colectivo LGTBI, un poco de historia sobre las marchas. El 2 de julio de 1992 se realizó la primera marcha del orgullo gay, lésbico, trans en la Argentina. Alrededor de 300 personas fueron parte de esta movilización y quienes estuvieron ahí en la marcha cuentan de que muchos de los participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser reconocidos. Entonces cubrían su rostro con estas máscaras. ¿Cómo fue consignada, denominada o llamada esta marcha? Se llamaba Libertad, Igualdad y Diversidad y se desplegó, es decir, se llevó a cabo desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Después, el 1 de noviembre de 1997, Argentina decidió correr la fecha de la marcha para noviembre, es decir, ya no era en julio, sino que era en noviembre. ¿Por qué se corrió la fecha? Primero que nada, decían que era por las frías temperaturas que habían en julio y también porque en esa fecha se conmemora la fundación del colectivo Nuestro Mundo, que fue el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina. Y por último, el 28 de junio de 1969, que se celebra internacionalmente en conmemoración, de la revuelta de Stonewall. Stonewall era uno de los pocos bares que permitían la libertad de las personas homosexuales y este bar estaba ubicado en Nueva York. Ahora veamos un poco de historia sobre esta fecha, sobre este bar. Esta fecha, bueno, fue un hito fundador en cuanto a manifestaciones públicas, manifestaciones masivas de la diversidad sexual. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, que bueno, llamado Stonewall Inn, como ahí lo señalamos, concurrido por varios habitantes de Nueva York y asistían personas homosexuales, lesbianas, trans. ¿Qué sucede en esta fecha? A cambio de coimas, generalmente la policía neoyorquina, es decir, la policía de Nueva York, avisaba a los dueños de los bares en qué momento iban a ir al bar, si iban a intervenir al bar. Esa noche, sin previo aviso y vestidos sin uniforme, la policía comienza a perseguir a todas aquellas personas que no tenían cédula de identificación, ¿sí? En nuestro caso es el DNI, el documento que nos identifica con el nombre y el apellido. La indignación y la bronca que tenía acumulada todas estas personas ante los abusos, bueno, más que nada abuso de poder, ¿sí? Fue tal que las personas gays, lesbianas y transexuales se negaron a ser detenidos, ¿sí? No querían que la policía los detuviera. Entonces, una multitud que se enteró que Stonewall Inn, este bar, estaba siendo intervenido, se agolpó, es decir, intervino en las inmediaciones del bar. Ante estas golpizas y detenciones arbitrarias por parte de la policía, eh, comenzaron los insultos, los piedrazos, agresiones, ¿sí? Debido a esto que había ocurrido, debido a que la policía perseguía a aquellas personas que no tenían una cédula o un documento de identificación. Por eso es que se conmemora el 28 de junio de 1969. Es cuestión de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay una ley que es fundamental y que protege todos los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley es la ley 26.378, ¿sí? La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley establece como principios generales el respeto a la dignidad de la persona, a la autonomía individual, a la independencia de cada ser humano, la no discriminación, ¿sí? Que es lo que hablábamos antes, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la participación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades, ¿sí? Porque ante todo somos personas,
el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y de la condición humana, ¿no? Qué importante tener en cuenta estos principios que nos protegen a través de esta convención. Esta convención obliga también a respetar y asegurar el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Reconoce y recoge los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces, ante cualquier vulneración de derechos, nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que nos avala y que nos protege ante esta discriminación, ante esta vulneración de derechos. Otra de las leyes es la 25.673, que es la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para tener en cuenta, veamos, a ver qué tenemos que tener en cuenta. Atender, educar y dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual es un tema de calidad de vida, de salud y de derechos. Las personas necesitan conocerse, ante todo, y aprender sobre su cuerpo, sobre sus genitales, sobre su sexualidad. Aceptarse como hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales o heterosexuales y sentir que las demás personas las aceptan tal y como son. Expresarse a gusto con intimidad y las relaciones personales sin sentir que las conductas sexuales son obligatorias. Entonces, nosotros como personas somos agentes del cambio. Hay que luchar por nuestros derechos, porque vivimos discriminación, exclusión y acciones de odio. La sociedad ha cambiado, pero aún falta mucho por cambiar. Entonces, las personas con discapacidad, las personas de este colectivo LGTBI, queremos que cambie la forma de pensar. Queremos que no traten a las personas como diferentes por razones como la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género. Otros ejemplos de cómo se están produciendo cambios están en el colectivo LGTBI. Hace apenas 40 años, solo por el hecho de ser homosexual o transexual, se podía ir a la cárcel. En Argentina se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el 15 de julio de 2010. El país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho. Sin embargo, hoy por la ley 26.618, dos hombres o dos mujeres pueden contraer matrimonios amparado por la misma ley y la misma legitimidad que el resto de las personas. Sin duda, el colectivo LGTBI ha ganado en visibilidad y en muestras de solidaridad, respeto y aceptación por parte de la mayoría de la sociedad. Muestra de ello es el 28 de junio, que es una celebración de todas las personas. De nuevo, con este mismo ejemplo, se puede decir que quedan muchas cosas por mejorar. Todavía hay muchas muestras de LGTBI-fobia y aún no se ha logrado la igualdad. Pero sin duda, la sociedad ha cambiado y está en proceso de cambio. El respeto y la privacidad son parte de la atención de la salud. Es tu derecho decidir sobre tu vida sexual. Nadie debe hacerlo por vos. Vivir plenamente la sexualidad según los propios deseos, preferencias y elecciones es un derecho de todas las personas. Bueno, David, te cuento. Para poder elaborar este video y toda esta información que yo te he presentado, pude consultar con algunos documentos que me permitieron elaborar esta presentación. Algunos de estos documentos son el posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que es un documento de España.
Otro documento fue el de Manifiesto del CERMI por el Orgullo LGTBI 2019, que también es un documento de España. Otro documento que se llama Sexualidades Diversas, que es también de España. Es un manual para la atención de la diversidad sexual en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y también utilicé un documento del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación Argentina que habla sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Bueno, David, este video podés observarlo cuantas veces quieras, cuantas veces sea necesario, y podés ir registrando en un papel todas aquellas dudas o todas aquellas preguntas que te vayan surgiendo para poder después resolver, para que dialoguemos sobre estas dudas y que queden claras. Espero que te haya servido la presentación y que te sea útil la información que te he brindado.